Estamos en nuestra semana número 2 del día viernes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en Marcos capítulo 5, los versos del 21 hasta el 43. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 5, los versos del 27 hasta el 29. Llegamos a nuestras citas y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Palabras claves: oyó hablar, llegó, tocó, sanaré, curada, aflicción. En el verso 21 vemos que Jesús se reunió en una barca. El autor nos informa que estaba junto a una gran multitud y que era a la orilla del mar. También nos dice que llegó uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. En los versos 21 y 23 nos dice que se postró en señal de respeto y le rogaba. Vemos que Jairo sabía, reconocía lo que Jesús era y creía que él podía darle sanación a su hija. También observamos que caminó a casa de Jairo y que mientras esto pasaba, su hija agonizaba, y que a él se acercaron y le dijeron: en el momento que una mujer que tenía flujo y que tenía 12 años con este problema, le avisan a Jairo que su hija había muerto. Pero no se apresuraron,
todavía se detuvieron para saber quién había tocado el manto de Jesús. Y fue esta mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, la misma edad de Talita, como se le dice en hebreo, o de la hija de Jairo. También nos dice que esta mujer se había gastado todo lo que tenía y que había visto a muchos médicos, pero que ninguno pudo hacer nada por ella. Era una mujer que tenía flujo de sangre. En esa época era vista como alguien inmunda, alguien impura, y la gente la evitaba tocarla. En ocasiones ellas dormían en habitaciones separadas. Imaginemos cuánto debió sufrir esta mujer y cuánto era su fe, que decía que tan solo si le tocase el manto sería salva. Esto es muy importante. Su seguridad en Jesús. Ella creía que Él podía salvarla, sanarla, quitarle este problema. La Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados y sana nuestras dolencias. Así que podemos decirle o creer como Jairo o como la mujer que solo oyó y decidió ir en pos. Creía en el poder de Jesús y pensaba que solo le bastaba tocar el manto para ser sanada, que si le tocare, eso sucedería. Quizás hoy estemos en esta situación y necesitamos confiar en Él, creer en que Él puede hacerlo y que si solo le pedimos, eso solo nos basta. La Biblia dice que Él está atento, que Él nos oye. En este momento reflexionemos en el hecho de que cada situación aumenta nuestra fe, cada tormenta nos edifica. Seguiremos siendo transformadas a su imagen y de cada situación vamos a aprender algo más. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Jessica Jiménez Barragán. Este capítulo inicia mostrando el poder de Jesús, poder sobre los demonios y en lo que ahora nos toca, haciendo milagros respecto de las enfermedades y la muerte. El acontecimiento que analizaremos hoy es la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. No quiero imaginar lo que pasaba esta pobre señora, pues yo sufrí hemorragias por casi un año. Es muy pesado y difícil. Y ciertamente fui a muchos médicos y gasté recursos buscando alternativas para mi sanidad. Partiendo del momento histórico, recordemos lo que sucedía en el Antiguo Testamento respecto a este tema. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Levíticos 15:25. Esto es, además de haber gastado todos sus bienes y quedar pobre, había sido responsable en atender su salud y quedaba no solo sin alivio, sino con peor malestar. Aparte, era ceremonialmente inmunda y quedaba excluida de los atrios de la casa de Dios. Pero Cristo vino a romper esa barrera y fue tal la fe de esta mujer en Jesús que aún en lo secreto ella deseaba solamente tocar el manto y sabía que, aunque no llamara su atención, ella sería liberada de ese azote físico, económico, emocional y social. Pero todo fue más allá. Fue sanada el alma de esta dama también. ¿Qué es lo principal? Precisan los versos 27 y 28 que, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si tocare tan solo su manto seré salva. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. El Salvador la buscó, ella relató lo sucedido
Y él respondió: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí habla de una actitud de intrepidez, al ir a toda costa entre la multitud a tocar el manto, ejercer valor. El haber decidido confiar en Dios plenamente hizo posible su salvación. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16, 20b. Oremos. Ayúdanos, Padre, a ser intrépidas al acercarnos a ti, a echar mano de la vida eterna, a tomar paso de fe, a confiar plenamente en el poder de tus palabras antes que en nuestras propias fuerzas, siempre sabiendo que tu plan es mejor que el nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Dios los bendiga.